Cordial saludo, mi nombre es Julián Andrés Arces. En este video les voy a hablar sobre dos sistemas muy importantes del cuerpo humano, como lo son el sistema urinario y el sistema reproductor. El sistema urinario es el encargado de filtrar la sangre para eliminar desechos y el exceso de sustancias a través de la orina. Además, ayuda a mantener el equilibrio de líquidos, sales y otras sustancias en el cuerpo, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento del organismo. Como podemos evidenciar en la imagen, está estructurado con los siguientes órganos: dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra. En este cuadro, en este esquema, les voy a hablar un poco de la estructura de cada órgano, la localización, los tipos de tejido y la función que ejerce cada uno de ellos. Eh, en los riñones están ubicados en la región retroperitoneales en ambos lados de la columna T12-L3. Su función es filtrar la sangre, la formación de orina, la regulación de presión arterial y eritropoyesis. Los uréteres se extienden desde la pelvis renal hasta la vejiga. Se encarga del transporte de la orina desde los riñones a la vejiga y mediante ondas peristálticas. La vejiga está ubicada en la cavidad pélvica detrás de la sínfisis del pubis. Su función es almacenamiento temporal de la orina y expulsión durante la misión. La uretra viene desde el cuello de la vejiga hasta el exterior. Se encarga de la salida de la orina y en los hombres también transporta el semen. Para concluir, es fundamental para mantener el equilibrio del cuerpo, ya que elimina desechos y regula los líquidos y sustancias necesarias. El sistema reproductor es el conjunto de órganos encargados de la producción y asegurar la continuidad de la especie. Además, produce hormonas sexuales que intervienen en el desarrollo y funcionamiento del cuerpo. Al sistema reproductor femenino. Él está compuesto por unos órganos internos como son los ovarios, trompas de falopio, útero y unos órganos externos como es la vagina y la vulva. En el cuadro también podemos observar la estructura, localización, tejido y función. En los ovarios queda en la cavidad pélvica a ambos lados del útero. Su función es la producción de ovocitos y secreción de hormonas como son los estrógenos y progesterona. En las trompas de falopio se extienden lateralmente desde el útero hacia los ovarios. Funciona la conducción del ovocito y es el lugar habitual de la fecundación. El útero queda entre la vejiga anterior y el reto posterior. Su función es el sitio de implantación del blocito y el desarrollo del feto durante el embarazo. La vagina entre la vejiga, uretra y el reto, desde el cuello uterino a la vulva. Su función es el canal del parto y también es el receptáculo del pene y la vía de la salida del flujo menstrual. La vulva queda en la región perianal externa. Su función es la protección de los órganos internos y también es una zona de excitación sexual. Sistema reproductor masculino que está estructurado de la siguiente manera. Tenemos por aquí lo que son los testículos, tenemos aquí el epididimo, tenemos aquí el conducto deferente, tenemos las vesículas seminales, que son estas, tenemos la próstata, que es esta, tenemos el pene y el escroto, que viene siendo el que recubre los testículos. En los testículos están localizados en el interior del escroto, fuera de la cavidad abdominal. Su función es la producción de espermatozoides y secreción de testosterona. El epididimo queda sobre el borde posterior de cada testículo. Su función es la maduración biológica y almacenamiento de espermatozoides. Los conductos deferentes quedan desde el epididimo, asciende por el conducto inguinal hasta la pelvis. Su función es el transporte de espermatozoides desde el epididimo hacia la uretra durante la eyaculación. Las vesículas seminales están detrás de la vejiga y delante del reto. Su función es la secreción de líquidos alcalinos rico en fructosa que da energía al espermatozoide y prostaglandinas. La próstata queda debajo de la vejiga, redondeando la uretra inicial, carga de la secreción líquida lechosa y levemente ácida que ayuda a la movilidad y viabilidad espermática. El pene queda en la región anterior del periné por encima del escroto, un órgano de la copulación y vía común para la extracción de orina y salida del semen. El escroto
Es una estructura cutánea dependiente de la región púbica. Se encarga de la protección y regulación térmica de los testículos, manteniéndolos en una temperatura de -2 a -3 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es John Jairo Murillo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Les voy a hablar un poco sobre el sistema circulatorio o cardiovascular y después les hablaré del sistema óseo. Bueno, el sistema circulatorio o vascular cumple la función de transportar nutrientes, oxígeno, hormonas y desechos a través de las células de todo el cuerpo. Su órgano principal es el corazón, que está conformado por 4 cavidades que son aurículas y ventrículos. El sistema circulatorio es un circuito cerrado, digamos que de tuberías, está conformado por venas, arterias y capilares. En este caso mostramos en esta imagen que las venas están de color azul y las arterias de color rojo. La función que hacen o el recorrido que hacen es el siguiente. Aquí en la imagen podemos observar el recorrido que hace la sangre, que pasa desde el cuerpo por las venas, transporta sangre sin oxígeno que llega a la aurícula derecha. Esta pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho eyecta sangre por la arteria pulmonar hacia los pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso. Después de los pulmones pasa por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo derecho, que es el que eyecta la sangre por la arteria aórtica hacia todo el cuerpo y hace el mismo recorrido siempre. Hablemos un poco de la sangre. La sangre está conformada por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno por todo el cuerpo. Los glóbulos blancos son los que combaten pues alguna infección que haya en el cuerpo. Y las plaquetas son los que se ocupan de la coagulación. Si en el caso, llegado el caso, sufrimos algún corte o alguna lesión de una vena, allí es donde entran a actuar las plaquetas. Les voy a socializar sobre el sistema óseo. El sistema óseo está conformado por 206 huesos, comprenden cráneo, costillas, miembros superiores, cadera, miembros inferiores. A su vez, este se divide en sistema óseo axial y apendicular. El sistema óseo axial está conformado por el cráneo, la columna vertebral y las costillas. Y el apendicular está conformado por los miembros superiores, cadera y miembros inferiores. El sistema óseo es el que nos da soporte para podernos mover, es el que sostiene todos los tejidos blandos y nos ayuda también a proteger de los órganos internos, como lo que son las costillas, que son los que protegen los pulmones, riñones, corazón, hígado y entre otros. También produce células sanguíneas a través de la médula ósea. Los huesos están formados por cartílagos, ligamentos y tendones.
Los cartílagos son tejidos que recubren los huesos. Están ubicados donde se une cada hueso. Sirven como amortiguador o son los que permiten el movimiento de los huesos, como estoy haciendo aquí en el brazo. La función de los ligamentos son como unas bandas que unen hueso con hueso, que sirven para dar soporte al mismo. Y los tendones son estructuras que unen el músculo con el hueso, que permiten transmitir la fuerza para producir el movimiento. Muchas gracias. Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Stephanie Clavijo y yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el sistema digestivo y el sistema tegumentario. Iniciamos con qué es el sistema digestivo y cómo funciona. Este sistema está compuesto por varios órganos de nuestro cuerpo, los cuales se encargan de digerir, de la absorción y del aprovechamiento de los alimentos y de los nutrientes que nosotros consumimos. Este se encarga de convertirlo en energía y lo que no es aprovechable es eliminado mediante las heces. Como dije, está compuesto por varios órganos, entre los cuales encontramos la cavidad oral, allí encontramos los dientes, la lengua, continúa con el esófago, el estómago, juegan papeles importantes también el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Continúa con el intestino delgado, el intestino grueso, finalmente el recto y el ano. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo inicia este proceso. Inicia desde que nosotros ingerimos alimento a nuestra cavidad oral. Allí los dientes se encargan de triturar esos alimentos mezclándolos con saliva, los cuales son secretadas por las glándulas salivales. Allí se mezclan y se convierten en algo llamado bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio debe pasar hacia el esófago. Pero antes de pasar nos encontramos con un cartílago llamado epiglotis. Ese cartílago la función que realiza es cerrar nuestra vía respiratoria para que los alimentos no pasen a la vía respiratoria, sino que continúen el trayecto hacia el esófago. El esófago está compuesto por músculos. Esos músculos realizan movimientos peristálticos y lo que hace descender el bolo alimenticio hacia el estómago. Pero antes de llegar hasta el estómago nos encontramos con un esfínter. Ese esfínter se llama cardias. Lo que hace es dilatarse para permitir que el bolo alimenticio pase hacia el estómago. Una vez pasa, se cierra para que los jugos gástricos no asciendan hacia el esófago. Ya allí el bolo alimenticio en el estómago se mezcla con los jugos gástricos por medio de movimientos peristálticos y se convierte en algo llamado quimo. Ese quimo debe de salir hacia el intestino delgado, pero antes de salir nos encontramos con otro esfínter. Ese esfínter se llama píloro, el cual realiza la misma función que el anterior, se dilata y permite el paso del quimo hacia el intestino delgado. Una vez ya estando el quimo en la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno, allí es donde interviene el hígado. El hígado es el encargado de producir bilis. Esa bilis se almacena en la vesícula biliar y es llevada por un conducto llamado colédoco hacia el duodeno. El páncreas genera jugo pancreático y es llevado hacia el duodeno. Estos son capaces de romper almidones, proteínas y lípidos. Del intestino delgado allí inicia el transcurso de la absorción de esos nutrientes. Por medio de vellosidades muy diminutas son llevados a capilares sanguíneos. Inicia entonces en el duodeno, continúa en el yeyuno y finalmente en el ileón. Allí debe iniciar el intestino grueso. Inicia con algo llamado ciego, donde encontramos el apéndice. Continúa con el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente
y el colon sigmoide. Allí en el intestino grueso se realiza la absorción de líquidos y el intestino grueso está compuesto por mucosas. Entonces lo que no fue aprovechable se convierte en heces y es llevado por todo el intestino grueso hasta el recto. Ya estando allí en el recto se acumula y mediante esfínteres es salido por el ano. En conclusión, nosotros debemos de cuidar nuestra alimentación y tener hábitos saludables para ayudar a nuestro cuerpo para una mejor digestión. Continuamos con el sistema tegumentario. Este es el conjunto de estructuras que recubren nuestro cuerpo. En especial está la piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Continúa con sus anexos, que son las uñas, el cabello y las glándulas. Pueden ser sebáceas o sudoríparas. La piel es la encargada de protegernos de lo externo, además de ser sensorial. Nos permite identificar qué es lo frío, el calor y tener sudoración. La piel se divide en 3 capas. La primera es la epidermis, que es la externa, la primera capa donde tenemos los poros. La dermis es la segunda capa, la más gruesa, donde tenemos capilares sanguíneos y donde encontramos glándulas sudoríparas. La tercera piel, que es la hipodermis, donde tenemos tejido adiposo, que es el encargado de amortiguar, y encontramos glándulas sebáceas. Además de sus anexos, que son las uñas y el cabello, no solo nos sirven de estética, sino que también nos ayudan a proteger. Por ejemplo, el cabello nos ayuda a proteger nuestro cuero cabelludo. Las uñas nos ayudan a proteger nuestros dedos y a tener un mejor agarre. Hola, mi nombre es Nasli Judiana Gómez. Voy a explicar sobre el sistema nervioso. Es el encargado de controlar y coordinar todas las funciones del cuerpo. Gracias a él podemos pensar, sentir, movernos y reaccionar a lo que ocurre a nuestro alrededor. El sistema cumple 3 funciones principales. La primera es la función sensitiva, que permite captar estímulos como dolor, el frío o el calor. La segunda función integradora, que procesa la información que recibimos, y el tercero, la función motora, que genera respuestas como movernos, mover una mano, caminar y demás. El sistema nervioso se divide en 2 partes y está el sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo incluye el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, y es el encargado de procesar la información. La médula espinal conecta con el cerebro y con el resto del cuerpo. Por otro lado está el sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios. Estos se dividen en el sistema somático, que controla los movimientos voluntarios, y sistema autónomo, el cual regula las funciones involuntarias como la respiración y el ritmo cardíaco. La función básica del sistema nervioso es la neurona, una célula especializada que transmite impulsos y, y está formada por dendritas, un cuerpo celular y un axón. El sistema nervioso es muy importante porque controla todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, permite que pensemos, sintamos y mantengamos el equilibrio interno de nuestro. Gracias. El siguiente sistema es el muscular, el cual es el encargado de permitir el movimiento del cuerpo, mantener la postura y producir el calor. Está formado por músculos que trabajan junto con los huesos y el sistema nervioso. El cuerpo humano tiene más o menos 600 músculos que todos cumplen funciones importantes para nuestro vivir diario. Existen 3 tipos de músculos, que son músculos esqueléticos, los cuales son los que nos permiten los movimientos voluntarios como caminar o levantar objetos. Están los músculos lisos, que se encuentran en los órganos internos como el estómago y funcionan de manera involuntaria. Está el músculo cardíaco, que forman el corazón y se encargan de bombear sangre. Los músculos funcionan gracias a su capacidad de contraerse y relajarse. Cuando un músculo se contrae, se acorta y produce movimientos. Cuando se relaja, vuelve a su estado normal.
Además, los músculos trabajan en conjunto con los huesos mediante los tendones, permitiendo realizar movimientos coordinados. El sistema muscular es muy importante, ¿por qué? Porque permite movimiento, mantiene la postura, protege los órganos internos, produce calor para el cuerpo. Para cuidar el sistema muscular es importante realizar ejercicio, alimentarse bien, mantenerse uno hidratado y evitar el sedentarismo. En conclusión, podemos decir que es fundamental porque nos permite movernos, mantenernos activos y realizar todas nuestras actividades diarias. Hola, mi nombre es Cristian Cuellar y hoy les vengo a hablar sobre el aparato respiratorio. El sistema respiratorio o aparato respiratorio es un conjunto de órganos encargado de captar oxígenos del aire y eliminar dióxido de carbono, producido por el metabolismo celular. También, además de calentar, humedecer y filtrar el aire respirado. Está compuesto principalmente por vías aéreas superiores. En ella encontramos la nariz, las fosas nasales, la boca, los senos paranasales y la faringe. También están las vías aéreas inferiores. En ella están la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Y una estructura clave que son los alveolos, son sacos donde ocurre el intercambio gaseoso, y el diafragma, que es el músculo principal que permite la entrada y salida del aire. Su función, en ella encontramos pues el intercambio de gases, que el oxígeno pasa del aire a la sangre y el dióxido del carbono pasa de la sangre al aire para ser exhalado. También tenemos acondicionamiento del aire, que ayuda a filtrar mediante vellosidades nasales y moco, calienta, humedece el aire inhalado para proteger los pulmones. También tenemos la fonación, que la laringe permite la producción de voz al pasar el aire por las cuerdas vocales. También está un sistema de defensa que atrapa partículas, virus y bacterias con el moco y los cilios, expulsándolos mediante el tos o estornudos. Y la regulación del pH, que contribuye a mantener el equilibrio ácido-base del cuerpo. Y todo este proceso se da mediante la inhalación, pues el diafragma se contrae y desciende, aumentando el volumen torácico y permitiendo que el aire entre. Tenemos un intercambio que es el aire llega a los alveolos, donde el oxígeno pasa a la sangre y el CO2 de la sangre pasa a los alveolos. Y la exhalación, el diafragma se relaja, asciende expulsando el dióxido de carbono y el aire residual. Muchas gracias por la atención prestada. Hola, mi nombre es Cristian Cuellar y hoy les vengo a hablar sobre el sistema endocrino. El sistema endocrino es una red de glándulas y tejidos que liberan hormonas directamente al torrente sanguíneo para regular funciones vitales. Su función es controlar el metabolismo, el crecimiento, la reproducción y el equilibrio interno de la homeostasis. Sus componentes principales están el hipotálamo, que es el que conecta el sistema nervioso con el endocrino y controla la hipófisis. Tenemos la hipófisis, que es conocida como la glándula maestra, regula a muchas otras glándulas endocrinas. Tenemos también la glándula tiroides, que regula el metabolismo y la velocidad del consumo de la energía. Tenemos las glándulas suprarrenales, que son las que producen hormonas como la adrenalina y el cortisol, regulando la respuesta al estrés. Tenemos también el páncreas, que es el que libera insulina y glucagón para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Tenemos la glándula pineal, que es la que segrega melatonina para regular los ciclos del sueño. Tenemos las gónadas o ovarios o testículos en hombres, que producen hormonas sexuales, estrógenos y testosterona para la reproducción y el desarrollo. Su función principal es la regulación de las hormonas. Actúan como mensajeros químicos transportando instrucciones a las células. También ayuda al metabolismo, que regula la forma en el cuerpo, descompone los alimentos para producir energía, el desarrollo y el crecimiento. Tenemos la homeostasis, que mantiene el equilibrio del medio interno, el agua, la temperatura y los electrolitos. La reproducción, que regula el ciclo menstrual y la producción de gametos, óvulos en mujeres y espermatozoides en los hombres, y la lactancia pues en las mujeres.